¿Ya? Ya. A ver, entonces, vamos a ver las alas menores. Estoy pintando la base, que se continúa con el cuerpo. Se continúa con el cuerpo, con el yugun. ¿Sí? Estoy pintando el vértice, que se articula con el frontal y el parietal, formando la sutura frontoesfenoidal y parietoesfenoidal. Se le llama apófisis ensiforme. Estoy pintando la cara endocranial de esas alas menores. Y estoy pintando el borde anterior que se articula con el frontal, formando la articulación frontoesfenoidal. Esto es el borde posterior, que se relaciona con el borde anterior de las alas mayores, formando la hendidura esfenoidal. Ahí está la hendidura esfenoidal. Repito, esta es la base, esta es la base, esto es la cara endocranial, es la cara endocranial. Estamos pintando el vértice, llamado apófisis ensiforme, su borde anterior, que se articula con el frontal, y este es su borde posterior, que se relaciona con el borde anterior de las alas mayores, formando la hendidura esfenoidal. Y esto es la cara orbitaria. Vemos tanto la cara orbitaria como parte del cuerpo, en donde está el agujero óptico. Ahí está. Ese es el ala menor, su cara orbitaria con parte del cuerpo. ¿Sí? ¿Se vio? ¿No se vio? Muevo. Aquí un poquito, doctor. Ahí está. Gracias. ¿Sí ya todos lo tienen? ¿Ya? Voy a pintar de este lado el ala menor con parte del cuerpo, donde está el agujero óptico. ¿Sí? Ahí está. Y con eso terminamos las alas menores. Vamos con las alas mayores. Las alas mayores decíamos que tienen tres caras. Una cara endocranial, una cara lateral externa y una cara orbitaria. Empecemos con la cara endocranial. Esta es la cara endocranial. Fíjense bien, este es su borde posterior. Vean cómo se articula con el borde anterior de la escama del temporal, formando la articulación temporoesfenoidal. Vemos su borde anterior, que se relaciona con el borde posterior de las alas menores, formando la hendidura esfenoidal. Vemos su borde superior, lateral superior, que se articula tanto con el parietal como con el frontal, ¿sí? Formando la articulación frontoesfenoidal y parietoesfenoidal. Y vemos el borde inferior medial, que se continúa con la cara lateral del cuerpo, separado por el surco del seno cavernoso. 4 detalles anatómicos dijimos que se encontraban en esta cara. 4 detalles anatómicos: la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor que pasa por ahí, el ramo maxilar del quinto par, el agujero oval que pasa por ahí, el ramo mandibular del quinto par, y el agujero redondo menor que pasa por ahí, el ramo meningio medio de la rama mandibular del quinto par. ¿Sí? Esto es la cara endocranial. ¿Sí? Vamos con la otra ala.
¿sí? Del otro lado. Este es el borde anterior, vean cómo se relaciona con el borde posterior del ala menor, formando la hendidura esfenoidal. ¿Sí? Este sería su borde medial inferior, que se continúa con el cuerpo, separado por el surco del seno cavernoso. ¿Sí? Este es el borde lateral, el borde posterior, que se articula con el borde anterior de la escama del temporal, formando la articulación temporoesfenoidal. Y esto es el borde lateral superior, que se articula tanto con el frontal como con el parietal. ¿Sí? Los detalles anatómicos, ya habíamos dicho que son la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor. ¿Sí? Veamos la cara externa. Veamos la cara externa. Esta es la cara externa. Tiene un borde anterior que se articula con el borde posterior de la carilla temporal del cigomático, que es este, formando la articulación cigomático-esfenoidal. Cigomático-esfenoidal. Un borde posterior que se articula con el borde anterior de la escama. Aquí está. Un borde superior que se articula tanto con el frontal como con el parietal, formando la sutura frontoesfenoidal y parietoesfenoidal. Y un borde inferior que se continúa con las apófisis pterigoides, que son estas. ¿Sí? Detalles anatómicos que encontramos en estas alas mayores, en esta cara externa. ¿Sí? Es la cresta, más bien sí serían 4, la cresta esfenoidal lateral, que es esta. Aquí es donde se origina el fascículo superior del pterigoideo lateral. También vemos la hendidura esfenomaxilar, que sería la 2, por ahí nos falta. 3 sería el agujero oval, que es este. Este es el agujero oval, decíamos que por ahí pasa el ramo mandibular, y el agujero redondo menor. Por aquí pasa el ramo meningio medio de la rama mandibular. ¿Sí? Esto es la cara lateral de las alas mayores. ¿Sí? Repetimos de este lado. Vemos su borde anterior articulándose con el borde posterior de la carilla temporal del cigomático, formando la articulación, ¿sí? Cigomático esfenoidal. Vemos el borde posterior que se articula con el borde anterior de la escama. ¿Sí? Vemos su borde superior articulándose con el frontal y el parietal, formando la sutura frontoesfenoidal y parietoesfenoidal. ¿Sí? Y vemos su borde inferior que se continúa con las apófisis pterigoides. ¿Sí? Detalles anatómicos: la cresta esfenoidal lateral, la hendidura esfenomaxilar, que nos falta anotar ahí, el agujero oval, rama mandibular, pasa por ahí, y el agujero redondo menor. Ahí está. Y solo nos falta mencionar la cara orbitaria. Aquí está la cara orbitaria. Vemos su borde posterior, cómo se continúa con las alas menores y el cuerpo, formando la hendidura esfenoidal, fisura orbitaria superior. Su borde anterior se articula con el borde posterior de la porción orbitaria del cigomático,
formando la articulación cigomático-esfenoidal. Su borde superior se articula con el borde lateral de la porción horizontal del frontal, formando la articulación frontoesfenoidal. Y su borde inferior se relaciona con el borde lateral de la apófisis piramidal del maxilar, formando la hendidura esfenomaxilar. ¿Sí? La otra, aquí está su borde posterior, relacionándose con el ala menor, formando la hendidura esfenoidal. Su borde anterior se articula con el borde posterior de la carilla orbitaria del cigomático, formando la articulación cigomático-esfenoidal. Su borde superior se articula con el borde lateral de la porción horizontal del frontal, formando la articulación frontoesfenoidal. Y su borde inferior se relaciona con el borde lateral de las apófisis piramidales, de la cara orbitaria de las apófisis piramidales del maxilar, formando la hendidura esfenomaxilar. Y estos son a las menores, a las mayores, cuerpo. Solo nos falta apófisis pterigoides. ¿Qué les parece?